Atención, amantes del cine de acción. Hoy tenemos mi top 10 mejores artistas marciales del cine. Espero que lo disfrutéis. Y si lo disfrutáis, darle like y suscribiros, que me ayuda mucho. Así que prepárate para un viaje lleno de patadas giratorias, puños voladores y algún que otro giro dramático. ¡Arrancamos! Ojo al número 10 de la lista, Mark Dacascos. Este tipo es un crack. Wun Hop Kuen Do, Capoeira Karate, un ninja sin máscara. En Drive 1997 se marcó una pelea que fue digna de videojuego. Pero claro, le tocó un Hollywood que no supo aprovecharlo al 100%. Una lástima. Aún así hemos podido disfrutar en su carrera de movimientos únicos y unas coreografías que flipas. La verdad es que me alegré mucho de verlo en John Wick y la verdad es que sus películas son la caña. En el número 9 tenemos a Iko Uwais. Este, si lo conocíais, ponérmelo en los comentarios, porque si crees que tu vida es difícil, es porque nunca te han perseguido 200 mafiosos en un edificio mientras intentas sobrevivir con Silas. Iko Uwais lo hace ver fácil en The Raid, donde reparte golpes como si fueran volantes de promoción. Su estilo es agresivo, rápido y eficiente. Si no lo has visto en acción, hazte un favor y corre a ver The Raid. Pero no corras si viene detrás, porque no servirá de nada. En el número 8 tenemos al señor Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme es uno de los ídolos de mi infancia. El hombre, la leyenda, el split humano. Van Damme no solo pateaba villanos, sino que te metía una mirada intensa como si estuviera leyendo tu futuro. El kickboxer. Su batalla final contra Tong Po es oro puro. Su punto flojo, que a veces parecía más un bailarín que un peleador, aunque a mí me gustaba mucho. Pero ¿a quién le importa eso? Sus patadas giratorias son un espectáculo y si nunca lo has visto, no sé dónde te has metido, ve a ver sus películas porque te va a encantar. En el número 7 tenemos a Jet Li. Si Bruce Lee tenía el Jeet Kune Do, Jet Li tiene el te parto en 3 segundos. Su Wushu es impecable. En Fear of the Legend lo demuestra de sobra con un maestro japonés. Su velocidad es de otro mundo, pero eso sí, en sus últimas películas lo han puesto a usar más cables que en una tienda electrónica. A mí personalmente Jet Li me gusta mucho, tiene muchísima técnica. Lo que no me gusta es que en sus películas se abusa exageradamente de los efectos de cable. Pero bueno, cada uno tiene sus gustos. En el número 6 tenemos a Gu Jin con esta cara de villano. Es que tiene cara de villano el cabrón. Si no conoces a Gu Jin es porque Hollywood no te ha contado toda la verdad. Este tipo es uno de los peleadores más técnicos del cine moderno. En SLP, Sapon Lang, su combate contra Donnie Yen es ya una de las mejores peleas filmadas hasta la fecha. Es rápido, preciso y sus golpes duelen con solo verlos. Además es muy acrobático y sangriento. A mí la verdad es que me encanta.
Miraros la peli de SLP2 porque lo vais a flipar bien fuerte. Tiene unas coreografías que son increíbles. En el puesto número 5 tenemos a Tony Jaa. Tony Jaa me flipó desde el primer segundo en el que le vi. Si piensas que el Muay Thai es solo dar codazos, Tony Jaa se encargará de explicarte que no. Con su velocidad y sus movimientos imposibles en on-back, se inventó nuevas formas de romper huesos. Salta por encima de la gente, los camiones y hasta de su propia lógica. Es un luchador que parece salido de una película de Matrix, pero sin tener efectos especiales. Todas y cada una de sus coreografías son increíbles. Te recomiendo que lo veas si no lo has visto nunca y que veas todas sus películas. Aunque claro, es verdad que las películas como tal no tienen buen guión. Pero tú cíñete a la lucha y disfruta del movimiento. En el número 4 tenemos a Andy On. Andy On es un artista marcial infravalorado, para qué mentirnos, pero con uno de los estilos más completos que hay. En Fatal Contact, su pelea contra Wu Jin es de nivel élite. Domina Wushu, Muay Thai y Jiu-Jitsu, combinando realismo con espectaculares coreografías. Si Hollywood fuera justo, este tipo sería tan famoso como cualquier otro en la lista. Pero ya sabemos lo que hay, ¿no? De todas formas, os recomiendo que veáis las pelis de este tío porque tiene mucha técnica y en las coreografías se nota. En el número 3 tenemos a Donnie Yen. ¿Os imagináis que Donnie Yen no estuviera en la lista? Me funaríais enseguida. ¿Cómo defines a Donnie Yen? Fácil. Imagina a alguien que combina a Bruce Lee, Jackie Chan y un puto rayo láser. Su dominio del Wing Chun en Ip Man es legendario. Cuando peleas contra 10 karatecas, se nota que ellos llegaron a la audición para actuar, pero Donnie Yen llegó a repartir justicia. Sus peleas son tan técnicas que si pestañeas te pierdes media coreografía. Es todo un lujo verle repartir hostias. Tiene mucha técnica y sabe lo que hace. En el número 2 tenemos al señor Scott Adkins. ¿Os imagináis que estáis en una puta cárcel y os encontráis con este tío? Vamos, yo me iba corriendo fijo. ¿Quieres ver un peleador que parece un personaje del Tekken en la vida real? Este es tu hombre. No solo domina el taekwondo, el kickboxing y el jiu-jitsu, sino que hace acrobacias como si la gravedad fuera opcional. En un Dispute 3, su pelea contra Marco Zacor
es una coreografía de destrucción total. Y lo mejor es que este tipo sí que pelea de verdad, sin efectos raros ni dobles. No os podéis imaginar cuántas veces he intentado esa puta patada. Así que si no lo conocíais, os digo lo mismo. Salir de esa cueva y mirar este cine. Y en el número 1 tenemos a el señor, el magnífico Jackie Chan. ¿Cómo no va a estar Jackie Chan en el 1? Si es el rey de las coreografías de acción. Es el único hombre de la historia que hace sus propias acrobacias, coreografía sus peleas y sobrevive a caídas que habrían matado a cualquiera. Police Story es una joya del cine de acción, por ejemplo, y su estilo de combate es tan fluido que convierte cualquier objeto en un arma letal, incluso un taburete de bar. Añadiendo a la vez comedia aprovechando su fase en el teatro chino. Y es que puestos a que te vaya a doler, pues ya de paso, mejor hacer gracia, ¿no? Y aquí lo tenéis. Estos son los 10 mejores artistas marciales del cine, según mi opinión, claro. ¿Te parece justo este ranking o crees que alguno debería estar más arriba o más abajo? Déjalo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes, suscríbete, dale like y activa la campanita para que te avisen las notificaciones. Porque se vienen más peleas, acción y locura. ¡Hasta la próxima!